En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías y estaba casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Eran justos delante de Dios, caminaban sin tacha en todos los mandamientos y preceptos de Dios. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Mientras oficiaba delante de Dios en el turno que le tocaba, según el uso del servicio sacerdotal, entró en el santuario para quemar el incienso. Toda la multitud estaba fuera en oración a la hora del incienso. Se le apareció el ángel de Dios en pie a la derecha. Al verlo, Zacarías se turbó y se apoderó de él el temor. El ángel de Dios le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará un hijo a quien le vas a poner por nombre Juan. Será gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos 5 al 25. Quien confía en Dios recibe sus gracias. Notas amables a la palabra de Dios hoy martes 19 de diciembre año 2023, cuarto día de preparación para el nacimiento de Jesús el Salvador. Nuestra Iglesia Católica nos propone hoy darle gracias a Dios y darle gracias a Dios por un santo que es el Papa, es el Beato Papa Urbano V de espíritu misionero. Este Papa tiene una cualidad en la Iglesia Católica, digamos varias ideas. La primera, es el Papa número 200 en la Iglesia Católica. Segundo, gobernó la Iglesia Católica en el siglo XIII. Tercero, en el siglo XIII, ¿qué estaba pasando? En el siglo XIII hubo el problema con la Iglesia italiana. Allí donde está ubicado el Vaticano, se formó el problema, la división por la corona italiana, por las familias que querían manipular la situación. Entonces decidieron cambiar la sede papal de allí, de Italia, y pasó a Francia, al estado de Avignon. Este Papa Urbano V, que es beato, este Papa le tocó afrontar ese momento tan duro de la Iglesia como el destierro de Avignon, y así se conoció en la historia, el destierro de Avignon, es decir, la sede papal que estaba en Italia, les tocó ponerla en Francia para evitar los problemas que se estaban sucediendo. Había muerto el Papa Urbano Inocencio VI y fue elegido este Papa Urbano V como sucesor. Un papa muy ilustre, diplomático, inteligente, organizador, estudioso. Había estudiado en la Universidad de París y pertenecía al monacato de San Benedicto. Una persona muy interesante, y lo miraron de una vez, dijeron: este es el hombre que necesitamos, porque la Iglesia estaba en ese apretujo del problema ante la sede papal, y ante ese problema de la sede papal había que entrar a darle solución, y la solución que se le tenía que dar entonces era trasladar la sede. Ahí tenemos el santo, el beato, el Papa Urbano V para nuestra Iglesia Católica. Cuando una persona es de oración, tiene sus gracias, tiene sus motivos, recibe los dones de Dios.
Vamos a tomar conciencia hoy por qué es tan importante ser una persona de oración. Es diferente a ser un rezandero, que son dos palabras diferentes. Cuando una persona reza demasiado y dice muchas cosas en la oración, o la ven con tantas cosas de oraciones, pero no da buen ejemplo, la sociedad le dice, no, ese es un rezandero, no es de oración. Cuando una persona es de oración, la cualidad que más se le nota a esa persona es que da buen ejemplo a los demás, trata muy bien a los demás, practica muy bien la caridad y la misericordia. Pues tenemos dos señores, una pareja que son una excelente pareja de oración, que se llaman Zacarías y se llaman Isabel, dos personas muy buenas en el campo de la oración. La Santa Biblia, en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, nos narra que Isabel, en comunión con Zacarías, eran ejemplo delante de Dios. Oigan eso, ejemplo delante de Dios. Hay gente que se preocupa porque los demás piensen muy bien de la persona, y esa no es una religión. Uno debe preocuparse por ser la misma persona, pero delante de Dios. Segundo, caminaban sin tacha porque cumplían con todos los mandamientos de la ley de Dios. Tercero, eran justos delante de Dios. ¿Cuál era la dificultad que tenía esta pareja? Que no tenían hijos porque eran de edad avanzada y Isabel era una persona estéril. Pero no fallaron en la oración. De todas maneras nos acogemos a la voluntad de Dios. Algo que tiene la oración como secreto es dejarla a la voluntad de Dios, orar con mucha fe, someterse a la voluntad de Dios, dejar que Dios haga sus cositas, no yo. Una excelente pareja conformada por Zacarías e Isabel contemplan, viven, gozan en la bondad y en la misericordia de Dios. ¿Quién es Zacarías? Un sacerdote. ¿Y quién es Isabel? Una mujer descendiente de Aarón. Ven cumplidas las esperanzas de Dios en que ellos fueron personas de oración y sostuvieron una virtud que se llama la esperanza. La primera actitud es que aprendemos a tener confianza en Dios. Santa Teresa de Jesús y Teresa de la Santa Faz recomendaba, oiga lo que dice Santa Teresa de Jesús, es la confianza la que nos sostiene cada día, la que nos mantiene en pie ante la mirada de Dios. En materia de confianza, para poder vivirla es mejor definirla. Les voy a recordar una frase que ya la he dicho en las notas amables y eso es algo que le llaman un latinajo. Es así de esas frases sabias, inteligentes, que son corticas, así bien fonemas cortiticos. Y hay una frase en latín que dice divide et imperas, divide et imperas. Es como para tratar de decir en pocas palabras, define lo que vas a hacer y serás un rey, imperarás, llegarás muy lejos. Santa Teresa de Jesús y de la Santa Faz recomendaba que hay que definirlas. Divide et impera, define lo que quieres hacer en la vida y si lo haces correctamente vas a llegar muy lejos. Divide et imperas. Todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Dios, decía la Santa. No es que seamos competentes nosotros mismos, sino que es gracias a la bondad de Dios. Entonces, la primera actitud es ser personas de oración. La segunda actitud es la actitud de Zacarías e Isabel, que gozaban de ser personas modelos para la comunidad, modelos de oración, porque se acomodaron a la acogida de Dios. Zacarías, por ejemplo, cumplía fielmente el oficio en el templo porque él era un sacerdote. Cuando un ángel de Dios le comunica en sus oraciones que ha sido escuchada, Isabel, siendo estéril, le va a regalar lo que más deseaba este sacerdote Zacarías, tener un hijo. No solo las oraciones, sino que ese mismo hijo era el precursor del Mesías y se llamaría San Juan el Bautista. Y termino con la tercera actitud. En el campo de la oración es importante la fe, orar con fe.
Y orar con fe es como creer lo que usted está haciendo, creer lo que está diciendo, creer lo que está leyendo, creer que está sentado ahí hablándole a Dios, creer que está de rodillas ahí frente al Santísimo Sacramento. Crea en eso. No se siente ahí inoficiosamente, no se arrodille 1 o 2 horas ahí y no le funciona el asunto. Es que le faltó le faltó la fe. La tercera actitud en el campo de oración se llama la fe. La confianza en la oración tiene su razón de ser en la fe. Los efectos nacen de la fe. Confiar en Dios y no en la inteligencia. Oigan eso. Repitamos esa frase para terminar. Confiar en Dios y no en la propia inteligencia. El tema para hoy de la novena de aguinaldos, estamos hablando de sinodalidad. Esa palabrita así como medio complicadonga, que caminar juntos, ser hermanos, escuchar a los demás, todo eso es sinodalidad. Hoy, 19 de diciembre, día martes, cuarto día de preparación para el nacimiento del Salvador. ¿Cuál es el tema de hoy? El sendero de una iglesia sinodal. Lugar es una iglesia que sabe escuchar, donde los pastores y los fieles escuchamos y aprendemos unos de otros. Oigan eso, escuchamos y aprendemos los unos de los otros. No somos una iglesia donde hay gente que cree que se la sabe toda y no necesita, no va a reuniones, no, yo no necesito, yo ya sé harto de eso. No, ese no es el modelo de católico que quiere el Papa Francisco. Nos escuchamos los unos a los otros. El Papa Francisco escribió una exhortación apostólica que se llama Evangelii Gaudium, el gozo y la alegría de anunciar la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí el Papa? El anuncio del Evangelio. Necesitamos ejercitar el arte de escuchar, que es más que oír. Repito esa palabra y terminamos. Escuchar es más que oír. Escuchar significa eso, mucho más que oír cualquier cosa, sino estar atento a los demás. Quien confía en Dios recibe sus buenas gracias. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.